Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow. Claro que sí, una polémica grande, grandísima, pero vamos a ver, aquí se aclaran polémica por video de fiestón en la Embajada de Honduras en México. En la grabación se observa a la cantante Cecia Sáenz compartiendo bebidas alcohólicas con funcionarios de la Embajada de Honduras en México y vemos el video. Bueno, realmente vemos imágenes. Es un video, mira, ahí está abriendo botellas de licor. Cecia, envuelta en la polémica, pero por supuesto vamos a ver aquí cómo se logra aclarar todo. Fotografía muestra a la artista hondureña Cecia, quien también estaba en la polémica fiesta supuestamente organizada en las oficinas de la Embajada de Honduras en México. Noticia de Tegucigalpa, Honduras, dice. Autoridades hondureñas emitieron un comunicado aclarando la polémica por un video de una fiesta supuestamente organizada dentro de las oficinas de la Embajada de Honduras en México. Imagínate la polémica esa, porque el pueblo hondureño de una vez le cae encima en plancha diciendo, por supuesto, y eso le quita fanaticada también, que los impuestos, el pueblo, la plata del pueblo se gasta en licor, en fiestones y el pueblo pasando hambre. Eso es horrible. Pero vamos a ver qué dice. En la grabación se observa a funcionarios de la embajada departir con bebidas alcohólicas y bailes en dicha fiesta, la cual fue acuerpada por artistas hondureños, entre ellos la reconocida cantante Cecia Sáenz. Las imágenes han desatado una ola de críticas en las redes sociales donde usuarios cuestionan el derroche del dinero público en este tipo de eventos. La embajada hondureña en México aclaró la polémica y esto fue lo que argumentó. De manera tendenciosa y con la intención de hacer daño, trasciende un video supuestamente realizado en la sede de la Embajada de Honduras en México, lo que es completamente falso, escribieron en el comunicado. Indicaron que el personal de la embajada durante los últimos 3 días ha estado trabajando en el montaje del primer Festival Centroamericano de Gastronomía, Arte y Cultura para festejar los 202 años de independencia de la región. Esa región incluye Costa Rica, Guatemala, también El Salvador y también, también Honduras, ¿no? Por supuesto. Es esos países, porque Panamá no entra en esa celebración ya que nuestra fecha de independencia es diferente. Así que no estamos en esa celebración. Agregaron que el evento contó con la participación de destacados artistas nacionales de Honduras como una muestra de cultura artística. Las imágenes publicadas son de otro sitio. El video que circula no corresponde a ninguna celebración oficial, ni en los locales de la embajada. Es un encuentro de carácter personal y financiado por las personas que ahí aparecen, mencionaron. Finalmente, la embajada señaló que los pasajes aéreos y estadía de los artistas hondureños se han cubierto con el patrocinio de personas y empresas en México que apoyan la labor de promoción del arte, la cultura y los artistas hondureños. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece esta noticia? Porque yo creo, por lo que acabo de leer y escuchar aquí, pues lo que acabo de leer es que imágenes y el video y todo esto que pasa aquí con Cecia definitivamente está abriendo botellas de licor, sin lugar a dudas. Las críticas siguen cayendo y creo que el comentario no ayuda mucho porque las críticas, vamos a suponer, no se hizo en la embajada, pero es una fiestota y está tomando licor y es una figura pública que trabaja para el gobierno. Ahora, también es una artista, también es una cantante. Entonces, separemos las cosas un poco y yo pienso que realmente Cecia, las críticas más van dirigidas porque es supuestamente dinero que se está gastando, dinero del Estado, dinero del pueblo hondureño en este tipo de eventos y actividades que tiene todo el derecho de hacerlo, totalmente, ella tiene todo el derecho de hacerlo. Y si la aclaración es correcta y es cierta, no tendría por qué desmentirla ni dudarla porque no tengo pruebas de eso, obviamente. Si es correcta, entonces no hay ningún problema porque lo está haciendo en un evento privado que no tiene nada que ver con la embajada. O sea, no tiene nada que ver, porque yo creo que sí sería un poco mal visto éticamente y no sé si hasta legalmente
que estén haciendo cosas así. Yo no creo que sea algo malo. Entonces, me parece bien que ella está disfrutando, o sea, porque es una época de celebración, se están celebrando los 202 años y pues no lo veo mal. Falta ver entonces el debido contexto, cómo ella aclararía todo, porque no se ha pronunciado, no lo he visto publicado en las redes, no lo he visto en Instagram, es muy recién, esto pasa el 11 de septiembre, lunes, y bueno, ya estábamos en otro live y otras cosas allí, pero bueno, ya seguimos aquí viendo también cómo anda la cosa. Así es que muy pendientes, espero que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Yo jamás voy a acusarla a ella, y menos si no tengo pruebas ni argumentos de nada. Leo la noticia porque me recomendaron este post, me lo mandaron incluso, y yo quería dar mi punto de vista, mi reacción sobre esto, porque se aclara la polémica por el video del fiestón en la Embajada de Honduras en México. Vamos a ver. Vamos a ver, porque transcurrirán los días y se irá aclarando aún mucho más la cosa. ¿Que le gusta beber? Eso ya lo sabemos. Sabemos que a Cecia le gusta beber y comer bien y beber y pasarla bien, y es alegre y es fiestera, y eso no tiene nada de malo. Los funcionarios públicos pueden hacerlo, no pasa nada. Eso sí, no debería ser en horas de trabajo, obviamente. Debería ser fuera de las horas, y también eso es parte también de la figura pública, que uno tiene que mantener cierta ética, cierta, ¿cómo te digo? Cierto manejo en las redes y ante la sociedad, porque el cargo así lo amerita. De otra forma, pues yo lo puedo hacer y no me pasa nada, pero cuando es una figura pública, como el caso de Cecia, pues sí, y también es un artista, entonces también tiene su derecho a tener sus excesos, no pasa nada, nadie es perfecto y cada uno vive su vida como mejor le parece. Así es que bueno, esa es mi opinión, y a seguir para adelante. Hay siempre gente que va a aprovechar siempre algún momento para decir alguna crítica, para destruir, y siempre cuando al árbol da frutas es el que más le tiran para que se caiga, ¿no? Porque ese es la envidia también, pienso yo. O sea, ¿qué opinas tú de eso? Y esta es mi opinión. You know, bra.